Hablamos de Cristo. Nos regocijamos en Cristo, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Seamos más abiertos y estemos más dispuestos a hablar de Cristo con los que nos rodean. Testifiquemos con amabilidad de nuestra fe en Cristo. Si una persona nos cuenta un problema que tengan en su vida personal, podríamos decir: Juan, María, ¿tú sabes que yo creo en Cristo? He estado pensando en algo que Él dijo que podría ayudarte. Sean más abiertos en las redes sociales al hablar en su confianza en Cristo. La mayoría de las personas respetará su fe, pero si alguien los rechaza cuando hablen del Salvador, ármense de valor mediante su promesa. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nos interesa más ser sus seguidores que agradarles a nuestros propios seguidores. Pedro aconsejó: estad siempre preparados para responder sobre la esperanza que hay en vosotros. Hablemos de Cristo. A medida que el mundo hable menos de Jesucristo, nosotros hablaremos más de Él, conforme se manifieste nuestro verdadero carácter como discípulos suyos. Muchas personas en nuestro alrededor estarán preparadas para escuchar, al compartir la luz que hemos recibido de Él. Hablemos de Cristo, anhelando la gloriosa promesa del Salvador. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz día de reposo para todos ustedes, feliz semana para ustedes y sus familias. Hoy veremos una clase espectacular del manual de Ven, Sígueme aquí en esta clase de escuela dominical. Esta clase trata los capítulos de Segundo Nefi, de los capítulos 20 al 25, y la estudiaremos desde mañana lunes 4 de marzo hasta el próximo domingo 10 de marzo. Quiero dar un saludo especial a mi querido hermano Fernando Araque, que me ha dado la sugerencia de que recuerde nuevamente la asignación de la clase y también las fechas que llevan la clase. Así que voy a compartir con ustedes esta clase que, según el manual de Ven, Sígueme, se llama Nos regocijamos en Cristo, un tema fabuloso. Vamos a iniciar entonces esta clase, de hecho, leyendo algunos versículos hermosos en el libro de Mormón que nos ilustran este concepto. Ese versículo se encuentra en el segundo libro de Nefi, en el capítulo 11, el versículo 8, y nos dice lo siguiente: y ahora escribo algunas de las palabras de Isaías, para que aquellos de mi pueblo que vean estas palabras eleven sus corazones y se regocijen por todos los hombres. Ahora bien, estas son las palabras y podéis aplicarlas o compararlas a vosotros y a todos los hombres. Qué interesante versículo. Y luego vamos hacia el final de la lección en el capítulo 25 y encontramos un versículo que es, bueno, conocido por todos, que nos encanta y lo repetimos muy a menudo, que es este versículo en el capítulo 26. Dice: y hablamos de Cristo, nos regocijamos de Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de pecados. Y mis queridos hermanos, aquí me gustaría a mí decir algo importante. Creo que he llegado a la conclusión personal, muy personal, de que en la medida en que una persona tiene deseos de predicar el Evangelio de Jesucristo, significa que su vida está más en orden, más acorde, más en armonía con el Espíritu de Cristo, y su vida está más adecuada. Creo que cuando tenemos menos deseos de predicar el Evangelio de Jesucristo, como se halla en sus libros, pues, bueno, y en las palabras de los profetas, creo que eso demuestra también que estamos un poco separados del Señor. Nosotros, todos, nosotros, ustedes, yo y todas las personas, santos de los últimos días, nos debemos regocijar
en predicar el Evangelio. Hace apenas unos días vinieron los misioneros a visitar aquí mi hogar y a almorzar con nosotros, a tomar una comida con mi familia. Y uno de los misioneros, este jovencito, decía, leyéndonos un versículo, que a él le dolía el corazón cuando pensaba en cómo el pueblo no aceptaba el Evangelio. Estamos nosotros llegando a esos sentimientos, ¿sí? Que cuando hablamos de Cristo, sentimos ese dolor por las personas que no aceptan el Evangelio. Y este misionero nos leyó justamente en el capítulo 13 de Alma, en el libro de Mormón, el versículo 27. Lo quiero compartir con ustedes como un regalo, porque este misionero nos lo regaló a nosotros como familia. Yo quiero compartirlo con ustedes. Miren lo hermoso de este versículo. Y ahora bien, hermanos míos, deseo desde lo más íntimo de mi corazón, sí, con gran angustia, aún hasta el dolor, ¿se imaginan esto? Aún hasta el dolor, que escuchéis mis palabras y desechéis vuestros pecados y no demoréis el día de vuestro arrepentimiento. Qué hermosos versículos, mis amados hermanos. Y nosotros también podríamos llegar a sentir esos sentimientos, aún hasta el dolor, por las personas que no quieren aceptar el Evangelio. Pero la pregunta sería, ¿nos duele no predicar el Evangelio? ¿Cómo sentimos que el Señor está agradecido o más bien contento o agradado con nosotros porque predicamos su Evangelio? Bueno, esa es una buena pregunta que podemos hacernos hoy al iniciar esta lección. Y es que en casi todos los sentidos, mis amados hermanos y hermanas, se nos invita a leer los escritos de Isaías. Es una invitación que nos debemos regocijar en este mensaje y compartirlo con otros, porque es un mensaje lleno de esperanza y de oportunidades. Tal como Nefi, nosotros también podemos deleitarnos en las profecías de Isaías acerca del recogimiento de Israel, de la venida del Mesías y de la paz prometida a las personas que son justas y rectas. Podemos regocijarnos por vivir el día profetizado en que el Señor ha levantado un estandarte a las naciones y ha congregado a todos los desterrados de Israel. Esos, mis amados hermanos, son nuestros días. Esos somos nosotros de los que se habla en esas escrituras. Nosotros somos los protagonistas de esas valiosas escrituras. ¿Tenemos motivo para alegrarnos? ¿Tenemos motivo para predicar el Evangelio? ¿Tenemos motivo para regocijarnos con todas las personas? Seguro que sí. Tal como hemos visto en capítulos y en clases anteriores, Isaías escribió en ese estilo peculiar, con un propósito, que solamente los que estuvieran llenos del espíritu de profecía pudieran tener la esperanza de entender plenamente su mensaje o de compartir su poderosa visión. Nosotros recibimos las palabras de los profetas por medio del mismo espíritu que impulsó al profeta Isaías. Cuanto más se estudian los escritos de Isaías con atención y oración, tanto más nos llegan a gustar, a apreciar y finalmente podríamos decir que llegaremos a entender las palabras que escribió. De hecho, Nefi mismo dijo, mi alma se deleita en las palabras de Isaías. ¿Qué sentimientos tienen ustedes, hermanos, por los escritos de Isaías? Si pueden, respondan aquí abajo. También podríamos concluir la asignación de leer esta parte del libro de Mormón expresando nuestro testimonio, pero recordando el cometido del Salvador, el mandamiento de escudriñar estas cosas de Isaías diligentemente. Deberíamos sin dilación nuevamente leer esos capítulos de Isaías. Antes de hacerlo, leamos y analicemos con atención un discurso del elder Bruce R. McConkie, que nos da 10 claves para entender a Isaías. Eso lo dio por allá en 1976 más o menos, en una devocional, creo que para la Universidad de Brigham Young, y nos enseña secretos para entender, claves más que secretos, para entender a Isaías. Y yo los invito a que luego de tomar estas claves, regresemos a Isaías con espíritu de oración y meditando seriamente, no solamente leyendo, sino comparando todos esos escritos a nosotros mismos y tratando de aplicar los principios del manual de Ven, Sígueme, para que podamos ser mejores, un poquito más parecidos a Jesucristo. Detengámonos de vez en cuando, hermanos, y meditemos lo que dice. Escudriñemos diligentemente y veremos cómo lo hizo Nefi, advirtiendo positivamente que sus palabras realmente son deleitables. Entonces, la primera clave que el elder Bruce R. McConkie da
para entender a Isaías es esta, y quiero que ustedes la vayan viendo mientras que va apareciendo aquí en pantalla. Adquirir conocimiento general del plan de salvación y de los tratos de Dios con sus hijos en la tierra, o sea, de sus convenios. Él nos enseña lo siguiente, que el libro de Isaías no explica detalladamente la doctrina de salvación, como lo hace en el segundo libro de Nefi y el libro de Moroni, en el libro de Mormón. Más bien, estos son escritos que están dirigidos a unas personas claves, a los que ya saben que Jesús es el Cristo, que mediante su sangre expiatoria han efectuado la fe, han desarrollado esa fe, el arrepentimiento y se han bautizado y han recibido el don del Espíritu Santo. Y sus obras son justas, ya que todo eso es un requisito esencial para obtener la herencia celestial en el reino de nuestro Padre. Por ejemplo, es necesario tener conocimiento de la vida preterrenal, de la batalla en los cielos, a fin de reconocer la historia de Lucifer y de sus ángeles que se encuentra en el capítulo 14 de Isaías. Si no tenemos esos conocimientos previos, los capítulos de Isaías van a ser muy difíciles. Podríamos decir que los lectores santos de los últimos días, todos nosotros, podemos tener cierta ventaja al leer Isaías, pues ya tenemos un conocimiento adquirido de las doctrinas fundamentales de este hermoso evangelio. Segunda clave, aprendamos de la posición y el destino de la casa de Israel en el plan eterno de nuestro Padre Celestial. El amor y el interés, ese deseo desmedido que Isaías tenía, se centran en el pueblo escogido del Señor. Sus profecías más extensas y detalladas describen el triunfo y la gloria de todo lo que somos nosotros, la simiente de Jacob en los últimos días. O sea, somos nosotros. Por sobre todos los otros profetas, el profeta Isaías habla sobre la restauración. Tal como lo han predicho todos los santos profetas desde que el mundo existe, el plan del Señor exige que haya una restitución de todas las cosas. O sea, que cada verdad, doctrina, poder, sacerdocio, don, milagro o gracia que se haya poseído y cada ordenanza u obra grandiosa que se haya realizado en épocas de fe es manifestada en este tiempo. El mismo evangelio del que gozó Adán debe morar en el corazón de sus descendientes antes del milenio, y mientras este dure, Israel, que somos nosotros, el pueblo escogido del Señor, poseerá otra vez el reino y morará en las tierras de su herencia, y la tierra volverá a su estado paradisíaco, reinando el mismo Salvador en la tierra durante 1000 años en paz, igual que en la perfección con el pueblo de Enoc. De entre todos los profetas de antaño, hermanos y hermanas, Isaías fue quien escribió a fin de preservar para nosotros las buenas nuevas de la restauración del evangelio, que volvería a la tierra del convenio eterno que va a volver a establecer el Señor, o que volvería a establecer el Señor con su pueblo, del reino que se devolvería una vez más a Israel y del triunfante retorno de nuestro Salvador Jesucristo, que volvería para reinar durante 1000 años. Con esta clave, nosotros podemos ver claramente el cumplimiento de la profecía y bendición del presidente Nelson cuando nos dijo hace muy poco: Israel prevalecerá. Eso significa Israel. Nosotros somos parte de Israel. Nosotros prevaleceremos. Esas profecías que está cumpliendo el presidente Nelson al pedirnos que recojamos a Israel y que prevalezcamos son las mismas doctrinas que encontramos al leer las palabras de este poderoso profeta Isaías. Tercera clave. Entonces, hablando de estas doctrinas, esa tercera clave es que conozcamos esas doctrinas sobre las cuales escribió Isaías. Vamos a ver qué cosas nos enseña Isaías, que es un profeta que utiliza, de hecho, un lenguaje mesiánico. La contribución que hizo a la doctrina la podríamos calificar en 7 categorías. La primera, la restauración del evangelio en los últimos días por medio del profeta José Smith. El recogimiento final de Israel y su triunfo y su gloria. Tercero, la aparición del libro de Mormón como un nuevo testigo de Jesucristo y todo lo que eso iba a causar, lo que causa el libro de Mormón entre todos los hombres, entre todas las personas, con respecto a la interpretación de la doctrina de Cristo. Cuarta doctrina de la que habla Isaías, la condición apóstata de las naciones en los últimos días, todo el pecado del mundo, todo el desenfreno que tiene el mundo. La quinta cosa o profecía o doctrina de la que habla Isaías son las profecías sobre la primera venida del Señor. Luego nos habla sobre la segunda venida de Cristo y el reinado milenario que Él tendrá. También Isaías nos da datos históricos y declaraciones proféticas en relación con su propia época.
En todos estos aspectos, dice el Elder McConkie, se hace hincapié en la restauración y el recogimiento de Israel, pasado, presente y futuro, toda la verdad. A veces tenemos en la iglesia la tendencia a pensar en la restauración del Evangelio como algo del pasado y en el recogimiento de Israel como un acontecimiento que ya casi se ha completado. Es cierto que tenemos la plenitud del Evangelio eterno en el sentido que tenemos la doctrina del sacerdocio y las llaves que nos habilitan para alcanzar el más alto reino con nuestro Padre Celestial. También es cierto que parte de la casa de Israel se ha congregado, puesto que muchos descendientes de Efraín, Manasés y algunos otros han aceptado la iglesia y han recibido un testimonio de su Redentor. Pero, mis hermanos, dice el Elder McConkie, la restauración de las maravillosas verdades que poseían Adán, Enoc, Noé y Abraham apenas ha comenzado. Eso me impacta, apenas ha comenzado. La parte sellada del libro de Mormón no se ha traducido. No se han de recibir todas las revelaciones hasta que el Señor venga. La grandeza de la era de la restauración todavía no se ha mostrado. Maravilloso. Y en cuanto a Israel, su destino es milenario y el glorioso día en que el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo todavía no ha llegado. Estamos en los comienzos, pero mucho de lo que nos dice Isaías sobre la restauración todavía está por cumplirse. Cuarta clave que tenemos que tener para estudiar o entender a Isaías es estudiar justamente el libro de Mormón. Miremos estos datos poderosos. En el libro de Isaías hay 76 capítulos, compuestos de 1292 versículos. Estos mismos escritos fueron preservados en las planchas de bronce, de las cuales los profetas nefitas citan 414 versículos y parafrasean por lo menos otros 34. En otras palabras, en el libro de Mormón se cita directamente en un 32% el libro de Isaías. En esa forma, esta escritura de los últimos días, el libro de Mormón, se convierte en un testigo importante del libro de profecías del Antiguo Testamento y en su más grandioso volumen de interpretación. Y me atrevo a afirmar que nadie en esta época ni dispensación ha entendido ni podría entender los escritos de Isaías sin haber leído y creído todo lo que Dios ha revelado por boca de sus profetas nefitas, que se encuentra en el libro de Mormón, como nos indica en Doctrina y Convenios 17:6, que dice lo siguiente: y ha traducido el libro, sí, la parte que le he mandado, y vive nuestro Señor y nuestro Dios, que es verdadero. Difícilmente alguien podría entender, mis amados hermanos, el libro de Isaías, las palabras de Isaías, si no entiende o acepta el libro de Mormón. Por eso, bueno, esta parte que el Señor nos manda aquí, creo que es vital para nosotros. En la medida en que leemos el libro de Mormón, entendemos más al profeta Isaías. Quinta clave: usar las revelaciones de los últimos días para entender Isaías. Por medio de las revelaciones directas que el Señor da, el Señor ha interpretado, aprobado, aclarado y ampliado los escritos de Isaías en distintas oportunidades. Cuando Moroni, miren esto, cuando Moroni visitó a José Smith el 21 de septiembre de 1823, citó o recitó el capítulo 11 de Isaías diciendo que estaba por cumplirse. Eso lo podemos encontrar en José Smith Historia. La sección 113 de Doctrina y Convenios contiene interpretaciones reveladas de algunos versículos de los capítulos 11 y 52 de Isaías. La sección 101 nos da las claves para comprender el capítulo 65 y los capítulos 35, 51, 53 y 64 se revelan a nuestro entendimiento mediante las palabras del Señor en la sección 133. Como lo muestran las referencias al pie de las páginas de Doctrina y Convenios, hay unos 100 pasajes en los cuales la revelación moderna cita o parafrasea o interpreta específicamente parte de los escritos de este antiguo profeta llamado Isaías. Qué hermoso que tenemos las escrituras, todo el poder de ellas, hermanos, para poder aprender más de Isaías. Así que ya no estamos tan solos, pero todavía nos quedan 4 claves. Vamos a ver la sexta clave. Y esa sexta clave está en la Biblia y es estudiar el Nuevo Testamento para saber cómo se interpreta allí a Isaías. Y es que aquí hay algo interesante. Isaías fue un profeta de profetas. Sus palabras han quedado grabadas en el corazón de aquellos que han sido ellos mismos profetas del Señor. En el Nuevo Testamento se citan sus escritos
por lo menos 57 veces. Pablo fue su discípulo principal y lo cita unas 20 veces en sus varias epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento. Pedro lo menciona como autoridad de escritura en 7 oportunidades y sus escritos aparecen citados en Mateo, en Lucas, en los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas de Juan y en Apocalipsis. Algunas de esas citas son duplicadas y otras son profecías mesiánicas, pero todas, hermanos, establecen sin dudas el origen revelado de este libro de escrituras, del libro de Isaías. Séptima clave para entender Isaías. Estudien Isaías en su relación con los otros profetas del Antiguo Testamento, los que también se encuentran en la Biblia. Otros profetas del Antiguo Testamento predicaron la misma doctrina y mantuvieron la misma esperanza que Isaías con respecto a lo que sucedería con la casa de Israel, con todos nosotros. Para poder comprender completamente lo que él dijo, es necesario saber lo que decían los profetas en circunstancias similares o sobre los mismos temas. Por ejemplo, lo mismo que dice Isaías 2, de los versículos 2 al 4, se cita en Miqueas 4, del 1 al 3. Pero Isaías, después de la gran profecía sobre las naciones que vendrían al templo edificado por Israel en los últimos días, describe ciertos acontecimientos del milenio consecutivos a ese recogimiento. O sea, nos cuenta la historia completa. Miqueas hace lo mismo, mis hermanos, solo que su descripción del milenio se refiere a otros asuntos y por lo tanto amplía nuestro conocimiento al respecto. Para aclarar aún más estas profecías, el Señor resucitado cita estas escrituras en los capítulos 20 y 21 de Tercer Nefi, para que tengamos como un repaso de eso mismo que dieron Isaías y Miqueas. Ahora vamos a la octava clave para entender Isaías. Y esa clave es que debemos aprender en qué manera se profetizaba entre los judíos en la época de Isaías. Una de las razones por las cuales los nefitas no comprendían las palabras de este gran profeta Isaías, y lo que también nos puede pasar a nosotros, era que no entendían el modo en que profetizaban los judíos. Así sucede con el mundo cristiano en general y con muchos de nosotros. Nefi hizo sus declaraciones proféticas de una manera simple y con claros enunciados, pero no siempre los profetas creyeron apropiado hacerlo así. A causa de la iniquidad del pueblo, muchos de ellos hablaban en sentido figurado, haciendo uso de símbolos e imágenes para ejemplificar lo que decían. Por lo tanto, sus mensajes se hallaban revelados en parábolas. ¿Recuerdan que el mismo Salvador utilizaba ese modelo? Por ejemplo, el nacimiento virginal de Jesús está profetizado en medio del relato de una serie de acontecimientos históricos. En esta forma, para el que no estuviera espiritualmente preparado, podría tratarse de algún acontecimiento antiguo y desconocido, para que no guardara relación alguna con el nacimiento del Señor Jesucristo 700 años más tarde. De igual manera, mis hermanos, muchos capítulos que se refieren a la apostasía de los últimos días y a la segunda venida de Cristo están escritos como si se relacionaran con antiguas naciones. La destrucción de que se habla era un símbolo, una imagen de lo que ocurriría a las naciones cuando venga el grande y terrible día del Señor. Los capítulos 13 y 14 de Isaías son un ejemplo de ese lenguaje figurado. Una vez que aprendemos el sistema y usamos las claves de interpretación que nos da el Libro de Mormón y la revelación moderna que se encuentra en Doctrina y Convenios y los profetas actuales, entonces nos encontramos con que los pasajes del libro de Isaías nos revelan todo su valioso y hermoso significado. Eso me parece fabuloso. Vamos con la novena clave para entender Isaías, y es obtener el espíritu de profecía. Esto pareciera muy difícil, pero miren cómo podemos lograr eso. Finalmente, nosotros podríamos decir, junto con el Elder McConkie, que la única manera de llegar a entender cualquier escritura, no solo la de Isaías, y no hay absolutamente ninguna otra manera, es obtener el mismo espíritu de profecía que inspiró al profeta que declaró esa verdad. La escritura se recibe siempre por el poder del Espíritu Santo y no se origina en el hombre, sino en Dios. Tiene solamente el significado que el Espíritu le da, y para interpretarla debemos ser iluminados por el poder de ese Espíritu. Y si ustedes me permiten, mis hermanos, yo les digo esto: para interpretar y para sentir la amplitud
de las palabras sencillas, claras, pero sencillas y al mismo tiempo profundas que el presidente Nelson nos da en cada conferencia, nosotros tenemos que tener el espíritu de profecía. Sin el espíritu no podemos entender las palabras de los profetas. Lo mismo sucedía en la antigüedad, cuando las personas no entendían lo que le hablaban los profetas, o por lo menos decían de Juan el Bautista que era un loco. ¿Recuerdan? Que lo tildaban de loco porque hablaba cosas que ni los fariseos entendían. Para ellos era como que revolvía toda la doctrina y las escrituras, porque no podían entender, porque no podían tener el espíritu por la clase de vida que ellos tenían. Y cuando el mismo Salvador enseñó, habló por parábolas, solo para que aquellos que estaban preparados pudieran entenderlo. El Señor quiere que nosotros entendamos su palabra, la que está en las Escrituras, la que ha revelado Isaías, las de los profetas modernos. Pero para eso, mis amados hermanos, es necesario tener el espíritu de profecía, porque es necesario tenerlo para entender a un profeta. Y cada miembro fiel de la iglesia debe tener el testimonio de Jesús, que dice en Apocalipsis que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por allá en Apocalipsis 19:10. Las palabras de Isaías, según dice Nefi, son claras para todos los que se hallan llenos del espíritu de profecía. Esa es la esencia de todo el asunto. Entonces, ¿qué clase de vida vivo? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo guardo mis convenios? Bueno, de esa manera el Espíritu está conmigo. Y cuando leo las Escrituras, las puedo entender de una manera más clara. Quiero compartir con ustedes la última clave de estas 10 para entender Isaías. Y esa clave tiene un esfuerzo, requiere un esfuerzo de nuestra parte. Y es que debemos dedicarnos a un firme y concienzudo estudio de Isaías. O sea, no como leerlo y decir, bueno, ya, terminé Isaías, sino que ojalá haya en nosotros un deseo sincero de entenderlo. De hecho, debemos leerlo, meditar y orar versículo tras versículo, pensamiento tras pensamiento, pasaje tras pasaje, capítulo tras capítulo. Isaías hace esta pregunta: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién será entender doctrina? Y él mismo responde, porque es una pregunta retórica. ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Eso nosotros lo podemos encontrar en Isaías, en el capítulo 28, los versículos del 9 al 11. Así a veces habla el Señor, que parece como confuso al que lo oye, como la lengua de los niños, que a veces medio se les entiende, o como habla una persona que es tartamuda, que tenemos que hacer un esfuerzo juicioso para poder entenderle y para poder amarle en sus palabras. De esa misma manera, muchas veces las palabras del Señor son así para nosotros. Mis amados hermanos y hermanas, yo espero que con estas 10 claves proféticas que nos ha enseñado el Elder Bruce R. McConkie, se nos ayude a nosotros a entender y a comprender más. Quiero compartir algo breve sobre los principios expuestos en el manual de Ven Sígueme, que seguramente podremos entenderlos mejor ahora que hemos aprendido estas claves. Voy a ir a la página 55 del manual de Ven Sígueme para que veamos exactamente de qué nos habla la clase para esta semana. En la página 55, ustedes la buscan, tiene esta portada, segundo Nefi 20:25. Entonces, el primer principio que nos habla esta clase es que puedo hallar paz en Cristo. Y mis amados hermanos y hermanas, yo quiero decirles algo, pero no son mis palabras. De hecho, lo han hablado casi todos los profetas y en este tiempo sí que lo hemos oído. No importa cuál sea la situación en que nosotros estemos viviendo en este momento, la paz de Cristo puede llegar a nosotros como Él lo ha prometido. Esa es una promesa. Y bueno, el Señor ha dicho esas cosas en el libro de Mormón. Y bueno, el Señor lo ha dicho, no solo que lo diga yo, y no solo que lo sientan ustedes, sino que el Señor lo ha dicho a través de sus escrituras. Vamos a ir por aquí a segundo Nefi, ¿sí? Vamos a ir al capítulo 21, si les parece. Y vamos a leer un versículo que es enternecedor, un versículo que es muy tierno. Capítulo 21, versículo 6. Miren lo que dice sobre la paz. Y morará también el lobo con el cordero.
Y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro, el leoncillo y el cebón andarán juntos, y un niño los pastoreará. Ahora, mis amados hermanos, cuando leemos estos versículos, nosotros podemos pensar, bueno, este es un tiempo milenario, este es el tiempo del milenio en el que todo será paz. Pero yo testifico, mis amados hermanos y hermanas, que la paz del Señor estará contigo si tú guardas los mandamientos, si tú sigues sus instrucciones. Veamos lo que dice el consecuente en los versículos del 9 al 12, perdón. Lo que nos dicen estos versículos también, que me parece maravilloso. Dicen lo siguiente: no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Miren esto, en la medida en que hay más conocimiento de Dios en esta tierra, entonces, mis hermanos, también hay más paz. Así que yo podría extrapolar o traer eso más bien a mi casa, a mi hogar. Si en mi hogar se leen las escrituras, si en mi hogar se ora, si en mi hogar se hace la noche de hogar, si en mi hogar guardamos los mandamientos, entonces esa paz que dice en este versículo será como las aguas que cubren el mar y nuestros hogares estarán protegidos. Yo ya les he hablado de esto y seguramente les hablaré de esto en otras clases, de un buen líder que yo tenía, ¿sí? que él nos decía que debíamos hacer como un círculo alrededor de nuestro hogar. Esta paz está para nosotros en este momento. Esa paz que promete Isaías, esa paz que prometen los profetas del Señor, esa paz que nos ha hablado el presidente Nelson, que nosotros podemos tener, está a nuestro alcance. Miren lo que dice el versículo 10 de este mismo capítulo 21 de Segundo Nefi. Y en aquel día habrá una raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón al pueblo. Los gentiles la buscarán y su descanso será glorioso. Y acontecerá en aquel día que el Señor volverá a extender su mano por segunda vez para recobrar los restos de su pueblo que quedaren de Asiria y de Egipto y de Patros y de Cus y de Elam y de Sinar y de Hamat y de las islas del mar. Y aquí viene un versículo que me encanta. Y levantará pendón a las naciones y congregará a los desterrados de Israel y reunirá a los dispersos de Judá de los cuatro cabos de la tierra. Esto, mis amados hermanos, no es otra cosa que el recogimiento de Israel, profetizado desde la antigüedad y que nosotros estamos viviendo. Y bueno, tal vez como dice el Elder McConkie, que apenas estamos empezando a vivir. Muchas veces pensamos, bueno, el Señor ya está recogiendo a Israel, pero entonces la visión se amplía. Cuando podemos ver las palabras del presidente Nelson, por lo menos, que dice que hay que hacer el recogimiento de Israel en este y al otro lado del velo. ¿Se imaginan? Me gusta el manual de Ven, Sígueme, porque trae una pregunta fabulosa que quiero hacerles directamente aquí del manual. Y es esta. ¿Qué te sientes inspirado a hacer para ayudar a recoger al pueblo de Dios? Mis amados hermanos, qué buena pregunta es esta. ¿Qué nos sentimos inspirados para hacer, para recoger al pueblo de Dios? Me gustaría que, si está bien con ustedes, hacerles una invitación. Dejen su comentario aquí abajo. Pero también sería un buen tema y los invito a que lo traten en familia, en su noche de hogar. Todos podemos ayudar al recogimiento de Israel. Todos podemos ayudar a esta profecía, a que haya paz, no solo en nuestro hogar, sino en otros hogares. ¿Se imaginan esto, mis queridos hermanos? En un vecindario en el que vivimos, que llamamos barrio, ¿cierto? Eclesiásticamente, hay 100, 200 familias que pueden tener paz en su hogar. Esa paz va a iluminar el mundo de otras personas que están alrededor, mis vecinos, tus vecinos. Y tal vez, al ver nuestra paz, nuestra alegría, nuestro regocijo, quieran venir a Cristo también y quieran acercarse. Así que te invito a que ojalá puedas tratar este tema, como lo dice el manual de Ven, Sígueme, este tema de qué te sientes inspirado a hacer para recoger a Israel. Dejes tu comentario aquí, pero también que lo puedas tratar en tu noche de hogar, que lo puedas tratar con tu familia. Es una invitación que te hago de todo corazón. Te vas a sorprender
las cosas que pueden empezar a suceder cuando tú empiezas a pensar en cómo hacer parte de la obra del recogimiento. Ahora, los capítulos 23 y 24 de Segundo Nefi nos hablan de otro principio que trae el manual. Lo mundano de Babilonia caerá. El reino de Babilonia era una gran amenaza política y militar para el Israel de la antigüedad. No obstante, para los nefitas y para nosotros en la actualidad, la mayor amenaza no es Babilonia en sí, sino lo que ella representa, lo mundano y el pecado. Trata, mi amado hermano, mi amada hermana, de proteger a tu hogar de las influencias malignas. Y otra vez voy a traer aquí a colación lo que les dije hace un rato de esas buenas enseñanzas que me compartió un buen líder hace muchos años. Apenas estaba yo tal vez recién casado, o sea, calculen, más o menos como 30 años. Vuelvo y repito, él decía que debía estar mi hogar y debía yo cumplir los mandamientos y debía ser digno de los convenios que había hecho con el Señor. Entonces todo eso forjaba como un círculo alrededor de mi familia, un círculo simbólico de protección. Cuando él decía estas palabras, yo siempre recordaba mucho las palabras del presidente Ratat Benson, que enseñó hace muchos años que una familia que hace la noche de hogar es protegida de los dardos del adversario. O sea que hay un escudo alrededor de ella, ¿sí? De esa familia. Nosotros también podemos tener ese escudo, mis amados hermanos. Podemos tener paz en este mundo y además vencer lo mundano que hay en el mundo, sacarlo de nuestras vidas, de nuestros hogares. Ahora vamos al último principio que nos trae el manual de Ven, Sígueme. Y es un principio interesantísimo, que ya lo vimos. Al principio leímos esa escritura. Hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo. Bien, mis amados hermanos, Nefi estaba dispuesto a expresar y a compartir sus creencias, todo lo que él creía, su testimonio, pero en especial su testimonio de Jesucristo y de su expiación. Piensen por un momento en el deseo de Nefi. En el versículo 21 del capítulo 25 de Segundo Nefi nos dice lo siguiente, voy a tratar de leerlo aquí rápidamente. De modo que por esta causa el Señor Dios me ha prometido que estas cosas que escribo serán guardadas y preservadas y entregadas a los de mi posteridad, de generación en generación, para que se cumpla la promesa hecha a José, que su linaje no perecería jamás mientras durase la tierra. Miren esto que inspira a Nefi, que nosotros recibamos estas cosas, para que no perezcamos. Y el versículo 22 continúa diciendo, por tanto, estas cosas, dice Nefi, irán de generación en generación, mientras dure la tierra, e irán de acuerdo con la voluntad y el deseo de Dios, y por ellas serán juzgadas las naciones que las posean, según las palabras que están escritas, o sea, las palabras de los libros. Estas palabras han venido desde Nefi, hermanos. Fueron recopiladas por Mormón en el libro de Mormón y fueron traducidas por el profeta José Smith para que nosotros las recibamos en este tiempo. Se regocijaban ellos, Nefi y sus hermanos, se regocijaba Mormón y su hijo Moroni, se regocijó el profeta José Smith y se han regocijado todos los profetas de la restauración y todos los santos de los últimos días en la restauración, hasta nosotros. Por eso debemos hacer lo que dice el versículo 23. Miremoslo y comparémoslo a nosotros, porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir, a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Qué interesante aquí cuando habla acerca de la reconciliación con Dios, porque resulta, hermanos, que esa reconciliación solo puede ser a través de Jesucristo. Nosotros debemos hacer nuestra parte y entonces el Señor hará todo lo que le corresponde a Él. Así funciona. Ahora, el versículo 26 lo repetimos y hablamos de Cristo. Nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados.
Eso es lo que debemos hacer todos, mis queridos hermanos, al aprender de las Escrituras, al aprender el Evangelio y al buscar ser un poquito más parecidos a nuestro Salvador Jesucristo. Repasemos por un momento lo que aprendimos. Bueno, yo cerré el manual, pero nos toca volver a abrirlo para repasar un poquito los principios que vimos en esta clase. Entonces, en esta clase aprendimos varias cosas. Lo primero que no está en el manual y que quise compartir con ustedes fueron esas 10 claves que el elder Bruce R. McConkie quiso compartir con nosotros para que entendamos mejor a Isaías. Eso lo vimos en esta clase. Segundo, ya en el manual de Ven, Sígueme nos enseñó estos principios. Podemos hallar paz en Jesucristo. El Señor está recogiendo a Israel. Lo mundano de Babilonia caerá. Y también nos enseñó que nosotros debemos hablar de Cristo y regocijarnos en Cristo. Recuerden que todos estos principios que ustedes ven en el manual están en las Escrituras. Les invito a que lean sus Escrituras. Esta clase yo espero que les sirva. Esta clase no es de llorar, no es de lamentarnos, no es de que parezca solo una clase bonita, hermanos, sino de que ustedes puedan sentir el Espíritu y que podamos ser edificados mutuamente. Esto no es una caricatura ni simplemente un dibujo. Esto es una realidad. El Evangelio de Jesucristo es una realidad. Podemos hallar paz en Jesucristo, como es el título de la clase de este domingo. Testifico de estas cosas, mis amados hermanos, y las dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero que su tiempo haya sido invertido bien, que hayan sentido que han recibido una buena instrucción. Espero también que el Espíritu les acompañe para poner en práctica todos estos principios y con ellos ser todos un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Gracias a todos ustedes. Un saludo especial nuevamente para mi hermano Fernando Araque, también para el hermano Arnulfo. Quiero decirte, hermano Arnulfo, que te amamos mucho. Mi hija Liz y yo te amamos muchísimo. Ojalá estés viendo esta clase y ojalá no dejes de vernos nunca en el club de lectura y en nuestros programas. Nosotros realmente sentimos un afecto cristiano por ti y esperamos algún día conocerte para poderte dar un buen abrazo. Hermanos, no olviden descargar la Liaona de estudio que está aquí debajo en la descripción o también la pueden encontrar en nuestros grupos de WhatsApp, Enseñanzas del Evangelio con Liz y Walter Posada. Les amo mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos esta noche en la charla dominical. Chao, chao. Tenemos más contenidos para ti. Mira la clase de escuela dominical anterior. Estudia la clase del Libro de Mormón. Escucha los audios de análisis y acompáñanos en la charla dominical.